todo este universo del compliance entra a jugar un papel muy importante. Yo creo que es un tema que a ustedes como builders les va a interesar mucho y creo que si se ponen al día con todo el podcast van a ver el valor que van a encontrar de estar allí. Felipe nos acompañó en un evento hace como unas semanitas, estuvo maravilloso, hemos tenido gente muy tesa que hasta nos ha presentado cómo está la inteligencia artificial modificando el entorno para ser impactante en temas como la prevención del cáncer. Entonces creo que hay temas de valor allí. Y en ese mismo formulario se van a poder registrar al TechSphere. El TechSphere es un evento que lo que queremos hacer es construir inteligencia artificial, pero no de la que es con teoría, sino de la que es pura y dura. Entonces, ya más adelante, si ustedes se preinscriben, también nos vamos a reservar mucho el derecho de admisión. Forman un equipo de máximo 3 personas y vamos ahí a estarles escribiendo por correo el que nos dejen para contarles todos los detalles. Entonces, es muy simple. Solo llenan este formulario y nos acompañan a esos 2 espacios. Muchas gracias y disfruten mucho este espacio aquí con los expertos. Bueno, como todos saben, mi nombre es Hugo Rodríguez. Es un placer estar por acá en esta comunidad que desde que la conocí en octubre, septiembre del año pasado, me enamoré del formato. Siempre he estado muy cercano a las comunidades, meetups y todo esto, desde que empecé mi carrera por allá en el 2011. Y creo que esta la rompió porque esto que vamos a hacer hoy normalmente no se ve. O sea, básicamente es exposición de conocimiento en corto tiempo, pero muy sustancioso, y desde la experiencia no se ve mucho. Y el día de hoy yo les vengo a hablar de algo que, si bien yo no les vengo a hablar de que estoy haciendo fine tuning de un modelo o que me estoy inventando el nuevo LATAM GPT, no, les estoy hablando de algo que a mí me ha resuelto muchos problemas en mi día a día. Pero para explicarle por qué esto me ha resuelto problemas, les tengo que explicar qué hago en el día a día. Yo soy arquitecto y soy account manager acá en Source Meridian y tengo varias cuentas a cargo. De esas varias cuentas a cargo, todos ellos utilizan obviamente la nube, y en muchas de ellas se utiliza una tecnología, una plataforma que se llama Databricks. ¿Quién conoce Databricks? Listo, desafortunadamente dicen por acá. Yo trabajo fuertemente con Databricks por azares de la vida desde el 2023 y me he encontrado con un montón de cosas, con un montón de particularidades, especialmente en implementaciones empresariales. Es decir, no es cuando tú simplemente vas a databricks.com y creas una cuenta y empiezas ahí a jugar, no. Es cuando, por ejemplo, en Source Meridian todos nuestros clientes o la mayoría de nuestros clientes están en mercados regulados, es decir, mercado de la salud, o lidiamos con datos que son sensibles y privados para las personas. Eso indica que es un marco altamente regulado. Entonces, todas las implementaciones se tienen que hacer sí o sí con infraestructura como código, se tienen que utilizar las mejores prácticas porque a todo tiempo te están auditando, te están viniendo a revisar cómo está todo. Y aparte de eso, el tema de FinOps también es un tema bien controlado porque son empresas muy grandes y normalmente todos tienen políticas. Entonces dicen, mira, es que el presupuesto para este proyecto es tal. ¿Qué ocurre? Y ya voy a compartir acá pantalla para que dejemos de echar carreta y miremos realmente de qué se trata esto. ¿Qué ocurre? En mi caso, como arquitecto y como account manager, me asignan 2 responsabilidades, ¿cierto? Primero, el famoso ¿cómo van? ¿Cierto? Hey, ¿cómo van? ¿Sí van a entregar? Y la otra pregunta, esa es fácil de responder porque hoy en día usted ya le habla con los pelos, usted le dice, hey, ¿cómo vamos? O habla pues con las personas que se dedican a la parte de management y ellas le preguntan a su vez a los muchachos cómo van y se resuelve la pregunta. Pero la otra pregunta es, Hugo, ¿esto por qué cuesta tanto? ¿Cómo podemos hacer para bajar el costo de esto? Y tercera cosa, ¿cómo podemos hacer para justificarle el costo de estas cargas de trabajo a las directivas? Y eso es una pregunta en ingeniería de datos muy difícil de responder. Y yo la aprendí a las malas porque yo naturalmente no soy ingeniero de datos. Eso fue algo que aprendí en Source Meridian. Yo soy full stack, soy builder por naturaleza y apenas más o menos desde el 2023 hacia acá es que estoy trabajando o digamos en proyectos relacionados con ingeniería de datos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí como full stack, ¿cuál es la diferencia entre el desarrollo de software y la ingeniería de datos? El desarrollo de software para mí es usted tener un automóvil
usted se montó, lo encendió, usted lo sabe manejar y arrancó para donde tiene que ir, ¿cierto? Es mucho más determinístico, hay un montón de tools alrededor que te facilitan el trabajo y básicamente la variable está mucho en si los requerimientos me los entregan bien o realmente cómo el usuario va a utilizar mi aplicación. Cuando nos vamos para la ingeniería de datos, si sigo la misma analogía, es como cuando estás utilizando maquinaria, la que llaman en minería maquinaria amarilla, ¿cierto? Para usted prender un bulldozer, eso tiene un protocolo, ¿cierto? Usted tiene que planear la prendida del bulldozer o la retroexcavadora. Usted tiene que hacer una cantidad de cosas, tiene que planear y una vez esté encendido, usted tiene que aprovechar eso la mayor cantidad de tiempo posible mientras esté encendido, porque eso está quemando dólares, pero muchísimos por hora. Y les estoy hablando de implementaciones no que gastan ni 100 ni 200 dólares, les estoy hablando de implementaciones o básicamente cuentas de Databricks que se consumen $500,000 mensuales. Esto, entonces no estamos hablando acá de los 300 dólares, de los 400, estamos hablando es rebajar los costos de operación en Databricks, en AWS, sobre una cuenta que se consume $500,000 mensuales, es básicamente, como dicen los gringos, un big deal, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esto? Cuando a mí me preguntaban esto, ¿yo qué hacía? Bueno, pues vámonos para las herramientas que nos da la nube, ¿cierto? Vámonos para el AWS Billing, vámonos para el Databricks Billing, vamos a mirar las tablas del sistema. ¿Qué ocurría con eso? Primero me tomaba mucho tiempo, porque son 3 proyectos los que lidero y son preguntas muy parecidas. Entonces, hace más o menos 2 meses me puse a pensar, luego de escuchar el podcast de Lex Fridman, cuando entrevistó en noviembre al creador de OpenClaw. ¿Quién se escuchó o quién se vio ese podcast? Para mí ese podcast fue, luego de que me lo escuché, fue digamos como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y por qué? Porque de las 3 horas en que Peter y Lex hablaron, se me quedó una frase. Hubo muchas frases célebres en ese podcast, pero la que se me quedó fue, ¿y por qué creaste OpenClaw? Entonces el man es un desarrollador de toda la vida, ¿cierto? Un duro para tirar código, tenía su propia aplicación que la publicó en la tienda oficial para Swift, incluso ya se había semi-retirado y dijo, yo quería inventarme un asistente con IA que hiciera esto y esto y esto, y nadie lo tenía. Entonces me senté y lo hice. Y yo dije, bueno, yo tengo este problema, veo que la nube como tal no hay una solución. Entre AWS y Databricks, si conocen Databricks se dan cuenta que Databricks es algo que se instala sobre la nube, entonces básicamente rehúsa todos los recursos de almacenamiento, de networking y de cómputo que le ofrece la nube, en este caso AWS. Entonces, ¿qué pasa? Tú te metes en una camisa de 8 horas porque Databricks te cobra un poquito, AWS te cobra otro poquito, pero entonces, ¿cómo hago para optimizar todo eso? Entonces, ¿yo qué me puse a hacer? Listo, me puse a hacer mi propio agente, que es el que yo llamo el Zombie Hunter. Entonces, Zombie Hunter básicamente lo que hacía es que me escaneaba. Por ejemplo, para uno de nuestros clientes, ellos tienen alrededor de 32 cuentas de AWS puras y más o menos básicamente unas 12 cuentas de AWS que funcionan sobre Databricks. Entonces, estamos hablando de más o menos unas 44 cuentas y entonces, ¿cómo hacíamos para revisar todo eso? Entonces dije yo, bueno, uno de los mayores temores de utilizar IA, un agente como por ejemplo Cloud Code y esto que inicialmente se podía hacer con cualquier cosa, es decir, yo lo traté de hacer con Codex, lo traté de hacer con Cloud Code, por ahí también con OpenCode. El que mejor me funcionó fue Cloud. ¿Por qué? No sé, no me voy a meter en esos detalles porque cada uno tiene sus gustos y sus cosas. Lo hice con Codex y Codex no sé por qué no fue capaz de resolver. Fue un game changer para mí cuando salió Opus 4.7 y más con el Opus 4.8. La capacidad el harness de Anthropic o de Cloud Code más las capacidades del modelo para poder autogestionar ciertas cosas y tener mucha más autonomía, para mí fue un game changer porque fue capaz de sacarme conclusiones sobre, por ejemplo, 44 cuentas de AWS y poderme decir, mira, lo que pasa es que tenés por allí un disco EBS que no lo usan hace tantos meses, lo utilizaron según los tags y según el histórico en CloudWatch para tal y tal cosa, pero lo dejaron de usar. Ve, lo que pasa es que otra de las cosas más interesantes y más difíciles en ingeniería de datos es el clúster que tú levantaste, la analogía que les hacía ahorita con el bulldozer, ese clúster que tú levantaste
realmente era necesario, es decir, todo ese cómputo, o sea, cumpliste el objetivo, desarrollaste y ejecutaste el pipeline, entregaste los datos, hiciste la agregación, lo que sea que fuera tu tarea, pero esos realmente eran los recursos que tú necesitabas para correr ese tipo de tareas. Ese tipo de cosas necesitan un conocimiento muy avanzado, especialmente en Apache Spark, cómo funciona Apache Spark por dentro, todo esto. Entonces, ¿yo qué me puse a hacer? Escribir skills con todo este tema de Progressive Disclosure, ¿cierto? Entonces, decirle, listo, vamos a colocarle a las skills de Claude, vamos a colocarle las referencias, vamos a colocarle los assets, vamos a colocarle los scripts, una belleza, y eso me empezó a funcionar, y eso es lo que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Me empezó a funcionar muy bacano, tanto hasta el punto que uno de los clientes, un día me llegó un correo que decía, solicitud de análisis forense de archivos. Y yo dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué me mandan este correo a mí? Entonces me llega la persona y digo, no, Hugo, lo que pasa es que por allá, en otra área en la que tú no trabajas, tenemos una sospecha de que hubo un hack. Y dijeron que tú hacías algo, no sé cómo, que iba y leía la nube y que sacaba un montón de conclusiones rápidamente. Entonces preferimos hacerlo contigo y no contratar a un tercero de ciberseguridad que corra todo un tema de análisis forense. Entonces me tocó explicarles que esto no es magia, ¿cierto? Eso es básicamente un asistente de código que a través de unas credenciales de solo lectura, es decir, todas las credenciales que yo le entregué son de solo lectura sobre Databricks y sobre unas cosas que se llaman roles de uso compartido y confiado entre cuentas de AWS y Service Principals, tenía la capacidad de ir a leer, ¿cierto? Pero no ir a leer de cualquier forma. Básicamente, lo que yo hice fue transmitirle a punta de contexto todo mi conocimiento acerca de FinOps en esas herramientas, en AWS y en Databricks específicamente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Básicamente, me creé todo mi repositorio, que es lo que ustedes ven acá, que es lo que ustedes ven acá, y me empezó a entregar resultados maravillosos. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es básicamente una auditoría de desperdicio sobre AWS. Y aquí hay un montón de cosas, entonces acá también tuve la oportunidad de, no solamente para mí, sino entregarle también a personas que no son técnicas, la explicación de por qué nos estábamos gastando más recursos y cómo podíamos hacer para disminuir ese gasto. Y este, por ejemplo, yo veo. Y este es un ejemplo de la parte de Databricks, por colocarles un ejemplo. Pero, ¿qué ocurre? Hace poco, ¿quiénes escucharon del lanzamiento de Dynamic Workflows recientemente por parte de Anthropic? ¿Quiénes han utilizado el modo Ultra más Dynamic Workflows? Les cuento que eso para mí fue, de nuevo, el día y la noche. Yo desarrollé todo un sistema con un harness, con unos skills, todos bien jalados, pues allí en mi repositorio. Cuando vi lo de Dynamic Workflows y empecé a leer ciertas personas que sigo, dije, lo voy a intentar. Y lo que hice fue que migré este Zombie Hunter, lo migré a Dynamic Workflows y adivinen qué, todos esos harness, todos esos skills que habían creado, ya no los necesito. Esto que ustedes están viendo acá, es más, si yo le digo, por ejemplo, acá tengo un par de prompts, por ejemplo, le voy a decir acá que corra este promptcito, sencillito. Aquí básicamente le estoy dando la palabra clave workflow. Ya tengo, antes de esto, ya tengo aquí configurado el esfuerzo, ¿cierto? Que le colocaron esto como todo cool ahí, ¿cierto? Se ve como todo play. Yo me sentí como wow. Listo, entonces ya lo tenemos ahí en modo Ultra Code y básicamente con la palabra clave workflow le estoy diciendo, por favor, valídame los últimos 30 días hazme una auditoría de desperdicio sobre todas las regiones, como se especifica en el Cloud.md, de esta cuenta de AWS. Ya localmente en el CloudMD está especificado cuál es en el AWS CLI está especificado cuál es el perfil que vamos a usar, y si estamos hablando de Databricks, pues especifica cuál es el Service Principal. Una vez lo corro acá, entonces es lo que hace, y esto no es un demo de Dynamic Workflows, porque eso lo pueden hacer ustedes en sus casas. Eso sí tengan buen budget, pues porque eso barato no es,
Pero ¿cómo justifico el costo de esto básicamente? Les digo, hombre, pues te estás gastando o tenés un sobrecosto de $30,000 mensuales sobre este grupo de cuentas de AWS. ¿Qué te cuesta pagarme esto? Básicamente ese es mi argumento en estos momentos para poder justificar el uso de Ultracode. Entonces, es lo que hace aquí, y ya lo había corrido antes para estar seguro. Pero mientras esto ejecuta, si ustedes se van para esta función de workflows, entonces ahí ustedes van a poder ver que este fue el último que corrí, y básicamente lo que hace es que él escribe, digamos, como un scaffolding allí en JavaScript, y lanza tantos agentes, y lo tienes en Ultra, tantos subagentes como él crea necesarios, dado el prompt inicial y dado pues como todo lo que tú le entregaste al inicio. Y en este caso, él lo que hace es, como le estoy dando una sola cuenta, entonces él especializa los subagentes en cada servicio de AWS. Entonces, esto para todo lo que tiene que ver con cómputo, EC2, ECS, App Runner, esto para todo lo que tiene que ver con temas de networking, el otro para storage, el otro que es el que se sabe todo digamos, como entiende todo el CLI. Entonces puede tener un archivo donde te dice cuáles son los comandos específicos que tiene que correr en el CLI para validar ciertas cosas y así. Entonces, este tema de Dynamic Workflows para mí fue muy sorprendente, porque todo el harnessing y todo el tema que había creado para tener mi propio agente, y con este modo de Dynamic Workflows me parece muchísimo más poderoso, porque ya no tengo que dar tanta vuelta cuando me cambian las condiciones, porque hoy es AWS con X servicios, mañana es Databricks, pero ¿qué tal si el día de mañana me toca algo en GCP? ¿Qué tal si me toca Azure? ¿Qué tal si me toca hacer un informe cross account? Entonces ya tengo la herramienta que simplemente a través de un prompt bien escrito es capaz y unas credenciales de solo lectura. Ojo con esto, solo lectura, porque también he escuchado por ahí historias donde pues se equivoca la IA, ejecuta un comando mal, y nos pasó que una vez se quedó un clúster prendido todo un fin de semana de una persona que básicamente creó un clúster utilizando Claude, sin haberle dado todas las especificaciones, sin colocarle políticas de autoterminación. Entonces, por favor, solo lectura, especialmente si están trabajando en proyectos productivos. Y listo, muchachos, eso es todo. Esto me solucionó a mí la vida, es algo muy sencillo, y si lo puedo hacer para mí, ¿por qué no lo va a poder hacer para ustedes? Muchas gracias. Pues les voy a decir una cosa, en mi caso de uso, como yo estoy resolviendo problemas de cientos de miles de dólares, yo no me pongo a voltear con Haiku, no me pongo a voltear con Sonnet, para mí ellos no existen. Yo solamente trabajo con Opus 4.8, y hoy que salió doña Fabiola, la voy a probar mañana. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Mucho gusto, mi nombre es Ángel, desarrollador frontend y líder técnico en una aplicación que se llama The School of Breath, que es básicamente para meditar. Primero que todo, el porqué de esta imagen. Literal, así me siento yo cuando estoy creando UI. A mí me gustan mucho las interfaces. Yo creo que me apasionan, y desde que yo vi hace como 10 años por allá a Apple, Falling in Love, me enamoré de la UI, y dije, tengo que hacer como Apple, tengo que crear UIs, tengo que crear interfaces que se sientan cómodas, animaciones, microanimaciones, y eso es lo que yo trato como que de implementar. Y ahora con la AI estoy tratando de enseñarle cómo investigar, cómo hacer research y cómo implementar esas animaciones, y cómo implementar flujos agénticos en aplicaciones móviles o web. Ahora, les voy a mostrar cómo actualmente yo estoy desarrollando mi flujo. Básicamente, yo lo que hacía era ir a la web, buscar, por ejemplo, digamos, voy a desarrollar una aplicación sobre marketing, iba a la web, experimentaba libros, miraba mockups, miraba ejemplos, me gastaba horas, 2 horas, 3 horas, y dije, pero ¿por qué hago siempre lo mismo?
¿por qué no lo automatizo un poco? Todavía cuesta hacerlo, decirle a los modelos, ok, créame cómo tú creas una abstracción de una animación o de un producto o de un botón o de una microinteracción. Entonces yo me gastaba tiempo buscando ese research y después iba a Figma y maquetaba y después iba al frontend a implementar con React, con algún framework. Entonces yo dije, bueno, listo, yo tengo mis recursos, yo hago el research, entiendo el producto primero, cuál es la necesidad del cliente, cuál es la necesidad ese dolor del usuario. ¿Será que el usuario cuando aprieta el botón que requiere alguna animación o qué quiere el usuario después ver o qué dolor tiene el usuario? Ya después de comprender eso, yo dije, bueno, listo, capté la necesidad, ahora voy a usar mis recursos. ¿Qué recursos uso yo? Me gusta mucho utilizar Dribbble, que es una comunidad de diseñadores. Es totalmente, bueno, hay premium y gratis, pero yo lo que cojo es con Dribbble, uso el agente browser, que es un clip de Vercel, va al browser y busca los diseños de acuerdo a mi producto. Entonces, coge 10 capturas, 10 screenshots de las imágenes, de los mockups, y después yo voy y los guardo en una base de conocimiento, que puede ser un RAP o puede ser en mi archivo local. Después de obtener esos diseños, los guardo, toma esos 10 screenshots y de ahí cojo y le digo, ok, a mí un rating de los top 3 diseños, de acuerdo a mi feature. Digamos, no, voy a diseñar una pantalla para ayudar al usuario, a la persona a respirar mejor. Coge esos top 3 y de ahí coge el top 1 y me diseña el mockup de la feature. Después de esa feature, importante, aquí hay un paso importante, porque el agente browser, que es el que jala los screenshots, y también me va a jalar las etiquetas, me va a crear las etiquetas HTML y las etiquetas de accesibilidad. ¿Por qué es importante? Porque vas a ver el modelo, a qué sirve cada color, cada píxel. Digamos que cogí una tarjeta y esa tarjeta la divide por tags. Entonces tiene un div, tiene un section y le coloca los roles. Entonces ya sabe precisamente cuando el modelo vaya a mirar la interfaz y vaya a crear la interfaz, ok, listo, esto es una car, vamos a pintarla. Entonces de ahí coge, la pinta y ya me crea mi UI. Ahora, también, ahora con los nuevos protocolos de Agent to UI de Google, me crea aparte este JSON, que básicamente es como un contrato de especificación que dice qué etiqueta voy a utilizar en mi flujo agéntico, qué título, qué color y qué propiedades voy a utilizar en ese componente. Yo le puedo agregar, es decir, yo le puedo agregar colores, animaciones, imágenes. Entonces, ese contrato lo hago primero en un servidor, en backend, en el lado del backend, y después, mediante el protocolo Agent to UI, lo transmito al frontend. Ahora les voy a mostrar un poco la forma como estoy haciendo el caso de uso. Entonces, este flujo es muy interesante porque este flujo se convirtió como en una skill. Entonces, yo esa skill la hice aquí en Antigravity. ¿Pero y por qué en Antigravity? Resulta y pasa que las últimas features, bueno, yo la tenía en Codes primero. Yo primero la tenía en Codes y me funcionaba más o menos. Y la pasé con la última actualización de Antigravity. Resulta y pasa que Antigravity está utilizando por detrás el ADK de Google. Y asimismo me utiliza automáticamente la API de NanoBanana. Entonces, sin necesidad de yo decirle, créame el mockup, él me crea el mockup según mi feature. Entonces, yo no tengo que usar la API de Gemini externa, sino depende del modelo que utilice aquí en Antigravity. Entonces, esto ya deje de ser un skill. Esto ya se convierte en un flujo básicamente agéntico. Entonces, ahí está en proceso, todavía la estoy mejorando esa skill,
Y mientras que ejecuta, voy a ejecutar aquí. Mientras que ejecuta, help me to redesign, en español. Ayúdame a diseñar este dashboard. Usa. No hagas nada, porque voy a mostrar un ejemplo ahora. Solamente entonces, listo. Yo ya, esa es la forma como yo diseño ahora, como yo trato de hacer interfaces pues diferentes y meterle, pues a mí me gusta meterle mucha animación a las cosas, pero a veces es bueno y a veces es malo, porque a veces como que hay un overload, un carga de usuario, entonces a veces me toca como refactorizar. Y para hacer interfaces, listo, entonces yo ya tengo el diseño, ya tengo la UI, ahora voy a hacerlo agéntico. ¿Qué herramientas yo utilizo yo para, digamos, hacer un dashboard interactivo, para hacer una aplicación, un chat, una aplicación de voz interactivo? ¿Qué herramienta utilizo yo? Copilot Kit, que es una librería para manejar flujos agénticos como UI generativa, como los nuevos protocolos en mi frontend, en React. Yo lo puedo utilizar en Angular, y lo puedo utilizar en mi servidor, lo puedo utilizar en React Native. Recientemente lanzaron, hace un mes, lanzaron la nueva feature para React Native. Y lo bueno es que yo puedo construir mi backend, mis agentes en cualquier tecnología y lo puedo conectar con un runtime de Copilot Kit y lo puedo conectar en cualquier entorno, móvil o web. Entonces, eso me pareció muy interesante porque ya Copilot Kit trae herramientas que yo no tengo que inventar la rueda, en comparación de Vercel. Vercel es otra librería, un CDK de Vercel, que es muy buena también, pero esta se enfoca más en la UI. Entonces, yo puedo compartir estados entre mis componentes sin necesidad de crear una función nueva, sino consumir los CUDs que me da Copilot Kit. Entonces, ¿se acuerda que yo les dije que yo armaba este formato cuando me generaba la UI, me generaba este agent to UI? Bueno, yo lo utilizo mucho para dárselo. En este caso, yo construyo un agente con Google ADK, le formateo aquí el JSON, entonces ya el backend, ya la gente sabe, ok, esta va a ser mi UI, esta va a ser mis componentes y yo quiero que tú me los des así, tal cual. ¿Por qué crearon este protocolo? Porque ya se vuelve de forma segura, de forma asíncrona y lo puedo compartir en cualquier entorno. Entonces se vuelve un estándar ya predefinido y lo bueno es que también yo puedo puedo utilizar librerías como Stitch, como Figma y puedo definir mis diseños en base de tokens. Entonces ya todo se vuelve centralizado y no tengo necesidad de crear 2 veces, 3 veces el mismo componente, el mismo diseño. Entonces ya después, cuando el backend transmite ese formato, Copilot Kit lo convierte y se lo pasa al frontend. Un caso de uso puede ser un dashboard interactivo. Entonces, en este caso, una aplicación que yo estoy jugando mucho con una aplicación de yoga. Entonces, tengo datos, tengo muchos datos y no sabemos qué hacer con los datos. Esto se puede hacer, básicamente se puede hacer en cloud, se puede hacer en otro aspecto, pero la idea es entender el porqué de este protocolo. Entonces, si yo le pregunto, dame el top 3 de los cursos. Entonces, si vemos aquí a la izquierda, Copilot Kit nos provee un runtime, un logs de cómo funciona este protocolo. Entonces, por aquí se están ejecutando mis eventos y se me renderiza en tiempo real la UI.
Ese es el mismo protocolo que explica aquí. Se transmite, se convierte y se lo pinta de forma que interactúa con el usuario. Entonces yo puedo filtrar por, digamos que en este caso yo tengo un NCP, aquí yo conecté un NCP con MongoDB, con Firebase, que me lee las métricas de una aplicación en Google Play o en Apple. Entonces aquí me muestra el tipo de evento y me muestra el tipo, por acá me muestra, y me llega también por acá, me llega el tipo de UI que va a renderizar. Listo, entonces no solo lo puedo utilizar en el dashboard interactivo, porque esto es básicamente lo mismo que está haciendo todos los editores, Cloud es básicamente igual, pero también lo pueden implementar, ¿por qué no?, de forma más interactiva, con voz. Entonces, ahora voy a hacer otro caso de uso. Déjame, yo corro aquí. Entonces, bueno, yo traté de mejorar esta UI con la skill que estaba mostrando ahorita en Antigravity. Con la skill que estaba en Antigravity. Entonces, él me dio este resultado. No está bueno, pero todavía mejorar. Entonces, ese es el reto que yo he aprendido últimamente. El reto de la AI es, bueno, listo, la AI hace el 90% del trabajo. Bien, perfecto, vale. Pero del 90% al 100% es mucho. Entonces, con el 90% lo podemos utilizar nosotros. Digamos que tenemos un challenge, que es por una empresa X, ese 90% que hizo la AI lo puede utilizar la empresa, pero del 90% al 100%, para dárselo al usuario, ahí está el reto. ¿Cómo le completas el 10% para entregar el valor al usuario? Eso mismo pasa con nosotros en la UI. ¿Cómo le das tú, cómo defines, redefines, filtrar, qué componentes, qué información no va? Entonces, aquí voy a comenzar aquí live. Entonces, ese tipo de animaciones me las creó el flujo que yo compartí con la librería con GZAP y Lottie, que me gusta mucho utilizarla porque te permite crear animaciones feedback, más que todo son microanimaciones para interactuar. Por ejemplo, cuando el usuario presiona un botón, le das un feedback del corazoncito, le das un feedback, un mensajito bien bacano, bien chévere, para que el usuario sepa dónde está. Entonces aquí vamos aquí a los time. Hi there. Hello, I'm your Energy OS AI coach. Which breathing exercise would you like to practice today? You can choose from Energy, Bastrika, Tomo, Balance, Focus, Calm, Rest, Let's do or Om Sound. Focus. Great choice. Focus is great for clarity. How many cycles would you like to do? No, just 2 cycles, please. Setting for, are you ready to begin? Yeah, let's start. Let's start. Hello. To begin, please select an exercise from our catalog. Entonces lo bueno es que aquí yo puedo compartir, igual que el flujo que hice aquí en el dashboard, me dan los eventos, pero esta vez yo lo hago. Esta vez estoy utilizando la librería de Google Live y el mismo formato, Copilot Kit, Nest y el Google ADK por allá por el server. Entonces, esas son más que todas las tecnologías que yo utilizo para diseñar componentes y para diseñar agentes dentro de la interfaz. Todavía falta un poco por darle más valor, pero esa es la idea, ese es el challenge que creo que tiene ahora, y la pregunta que siempre me hago yo es, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la UI? ¿Será que pasamos de cliquear botones? ¿Será que ya solamente existe voces? ¿Será que serán las gafas? ¿Será que ese es el Jarvis, futuro Jarvis? Entonces, eso a mí me tiene pensando, porque va a ser un reto para las personas, digamos, de 45 años, de 60 años, o personas jóvenes, futuras, que vengan con esta UI nueva. Entonces, esa es más que todo mi charla, y espero que hayan obtenido información valiosa. Y bueno, eso es todo. Y si nos quedamos aquí, creo que podemos seguir.
Vale, no, realmente lo que les quiero mostrar hoy es un poquito lo que yo he trabajado en la empresa Lean Solutions Group como parte del equipo de AI y en logística y principalmente en la parte de voz, cómo se trabajan hoy por hoy los clientes que tenemos con agentes, digamos, con agentes de voz y cómo esos agentes de voz interactúan con personas reales en Estados Unidos y qué ha ocurrido bien y qué ha ocurrido mal y cómo lo hemos intentado también solventar. Pues más o menos en el repo que les voy a compartir también hay un poco de la charla, un poco de diagramación también de sistema y también entender un poquito cuál es la plataforma que, digamos, utilicé para esta demo, qué otras plataformas hay también, cuál es la ventaja de una con respecto a la otra. Y en general, pues mirar, hoy de hecho vamos a ver y vamos a poner a prueba la ley de Murphy porque quiero hacer una demo en vivo. Ya saben cómo son. Y no, empecemos. Entonces, digamos que un caso de uso bastante común en la industria de logística es hacer tracking, es hacer como seguimiento a paquetes después de que se han hecho deliveries y saber cuál fue el satisfaction rate que tiene una persona, que tuvo algo. Entonces, estamos simulando como una respuesta de que un TMS, que es una especie de CRM, pero para logística, nos puede entregar. Entonces, digamos, o el caso de uso es, ya entregamos un paquete, el paquete, digamos, fue una nevera de ASEP. ¿Y qué pasa entonces con la llamada, cierto? Queremos que después de 1 o 2 horas que el driver ya haya entregado, digamos, se pueda llamar a la persona y preguntar si todo estuvo en orden, si no hubo ningún problema o si tiene algún reclamo. Entonces, vamos a hacer una prueba. A ver, a mi celular, espero que no haya mucho reverb ahí, pero esperemos. Y enviamos. Entonces, un poquito de paciencia. Listo. Si no entró la llamada, ahí entró. Bueno. Hi, David. I'm Sam from Lean Solutions Group. To get quick feedback on your delivery from Tinker Logistics. Do you have 1 minute? Y acá. Pero ahí se escucha bien o no? For English or Spanish? Acá. No, por eso acá. No. Sí, 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 por eso. Acá arriba. Es que ya está en altavoz. Sí, sí, pero... Ah, bueno. Sí. Gracias. Gracias por confirmar. La entrega de refrigerador antes realizó en la dirección ¿Cómo? correcta de Sherman. Solo quiero confirmar si el refrigerador. Sí, bueno, igual tengo una demo grabada así algo, pero qué lástima, ¿no? Sí. Bueno. Sí, listo. No, o sea, no, les voy a mostrar como 2 ejemplos en producción, pues que hemos tenido, digamos, probar cómo son realmente algunos de los casos de usos. Y el caso que tenía era delivery, este caso va a ser más como de algo que se llama track and trace. Track and trace es el proceso en el que, digamos, una persona, un agente de un call center o un equipo de logística, llama y pregunta dónde está la carga, si ya se hizo el pickup, si ya se hizo el delivery, qué pasó con esto. Y por lo general lo que hemos encontrado es que hay un efecto también como de aceptación por parte de la persona solamente si la vía suena humana realmente. Pero si llega al punto en que no es del todo humana, se dan cuenta que es una IA, hay un efecto de un Uncanny Valley que también existe en la voz, también, en Valle de la Desesperación también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sabe que es una IA, por ejemplo, en un chat, uno es listo, ya sé que es una IA, no hay problema, pero cuando tú intentas hacer un mimic de una persona real y te das cuenta que es una IA, muchas veces hay un rebote muy maluco con las personas. Que hemos dado cuenta que entre más, digamos, es similar la voz a una persona real, ahí todo funciona de maravilla. Hemos encontrado un par de detalles muy interesantes. El primero es que la gente reacciona mejor a voces femeninas que a voces masculinas, sobre todo en la parte de servicio. Tienden a ser más amables, tienden a ser más cooperativos, siempre y cuando pues, la voz sea constante, no tenga muchas fallas y todo esto. Hemos encontrado que también hay un problema y es que hay, digamos, los latinos, sobre todo la gente de mi tierra Caribe,
tendemos a no decir las consonantes finales en las palabras, en inglés. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que cuando tú quieres decir una palabra en inglés, por ejemplo, way, uno no dice la T y crees que dice way. Entonces, ¿qué pasa con los agentes de voz hoy por hoy? Que realmente es muy difícil para ellos darse cuenta de qué estamos hablando. En una llamada real ocurrió que te decía on my way y era wait, realmente. Eso son dos comportamientos completamente diferentes. Entonces, ¿cómo ese tipo de situaciones se pueden resolver hoy por hoy pues, en un sistema de IA? Realmente muchas de las, digamos, opciones que uno tiene va a depender principalmente del proveedor que uno tenga al momento de efectuar esos agentes de voz. Hay por lo general, pues por lo que yo he visto, hay tres competidores grandes, Retail AI, está Vapi, que es la que estamos viendo ahorita, y está Bland también. La que he usado más que todo en producción ha sido Bland por temas de enterprise, tienen unas features muy interesantes a nivel de flujo de trabajo llamado Pathways. Sin embargo, me pareció muy interesante Vapi porque te permite ver qué es lo que ocurre en un agente de voz realmente. Tenemos tres componentes, el componente que es un transcriber, que es un speech to text, tenemos un componente del cerebro que sería Haiku, sería un modelo, pues LLM normal, convencional, y tenemos un text-to-speech al final, que ya son los modelos de Eleven Labs, los modelos que ya conocemos, que de diferentes versiones. ¿Qué es lo chévere también de la plataforma, por lo menos de Vapi, que nos damos cuenta de dos variables interesantes, costos por llamada o por minuto de llamada y también la latencia. Yo les pregunto a ustedes que también tienen experiencia en Machine Learning en producción y qué es mejor, qué es más importante a veces, la precisión al 100% que la respuesta sea rápida. Por lo general es un trade-off entre las dos a veces, pero cuando una persona se desespera más de un segundo de una aplicación o una latencia puede ser bastante catastrófico porque no importa la precisión que tengas al final, la persona ya se fue. Entonces acá pasa mucho que la IA o las personas interrumpen demasiado la IA cuando se demora un poco más del tiempo necesario. Un threshold de más o menos 900, 1000 milisegundos es más que suficiente para todo el procesamiento, pero es a veces difícil de controlar, sobre todo si también estás extrayendo variables en mitad digamos, del workflow. Por eso, en la arquitectura, digamos que, por lo menos básica, que estaba como proponiendo aquí, se divide en dos componentes, pero eso es, digamos, básico, realmente hay que agregarle más cosas. El primer componente es una especie de producer, o el que recibe realmente la llamada, o puede ser una cola, puede ser una SQS, puede ser un task, que sea síncrono, idealmente. Tenemos algo que ya pasó en producción y ya voy a ello, que es un rate limiter, y al final de la llamada tenemos un post-processing o un post-call processing. El post-procesado realmente es que todas las variables que voy a extraer en mitad de la llamada, mejor lo hago al final y lo hago por mi cuenta, porque yo controlo un poco mejor el tema de costos, controlo el tema de los modelos y también controlo todo lo relacionado a compliance también que tal vez el sistema de ella no pueda cumplir. Entonces se mantiene un poquito más, no sé, como encapsulado la propia infraestructura que tengamos. Lo del rate limiter es otro de los escenarios en producción que hemos visto y es que, como saben también, los microservicios uno a veces puede confiar en lo que uno hizo y no debería confiar en lo que el otro hizo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si uno de los componentes antes, digamos, aguas arriba falla y empiezo a enviar muchos requests a mi microservicio o a mi sistema de IA, puedo estar llamando, como pasó en vida real, a una persona o a varias personas 90 veces en menos de media hora. Entonces, para mí ya es casi que, para mí ya que es, o sea, es no negociable realmente un rate limiter, ¿cierto? Un rate limiter es básicamente si ya llamé este número más de 5 veces en la última hora, no lo llame, bloquee y corte el circuito. Entonces es un circuit breaker básicamente que uno tiene ahí. Eso para cualquier interacción con usuarios, no solamente con llamadas, sino también con emails, con SMS, con todo lo que sea comunicación, es muy importante. A uno no le gusta recibir llamadas de desconocidos en medio de una IA, ¿cierto? Entonces, fue un poquito catastrófico, pero igual uno aprende mucho de esos errores. Y no es un error de nosotros, pero es un error aguas arriba, realmente. Un error que a veces no controlamos, pero que tenemos que ser responsables también al momento de la implementación, de tenerlo en cuenta. Al momento del postprocesado, digamos, ya va a depender del sistema que tengamos, de las bases de datos, de todo lo que, digamos, podamos contener. Pero es también importante saber de que muchos de estos plataformas o plataformas de service de voz tienen una capacidad muy chévere de enviar los eventos que ocurren en medio de la llamada. Es este streaming de eventos, pueden ser bastantes eventos también. Entonces, realmente podemos hacer dos cosas. Podemos ir actualizando nuestra, digamos, infraestructura, base de datos, interfaz, a medida que van llegando nuevos eventos, o podemos esperar que por lo general, digamos, los sistemas tienen un webhook final, que es un end of
end of call o end of digamos, processing event, y por medio de ese evento ya actualizamos toda la base de datos. ¿Qué es lo importante tener ahí? Que sea idempotente, es decir, que cada vez que yo reciba un nuevo webhook no genere un nuevo, digamos, elemento en la base de datos, sino actualizar el que ya tenemos, y independiente de la cantidad que tengamos, aunque tengamos el filtro que sea el único y asumamos que siempre va a ser el único. Ya sabemos que no podemos confiarnos de externos, ¿cierto? Hay que ser también responsables ahí. Realmente, digamos, puede ser tan complejo como uno lo requiera realmente. Digamos, el ejemplo está ahí, son 3 flujos de N8N, pero eso se puede expandir realmente a lo que queramos. Otra cosa que le quería mostrar y como hacerle un poquito de publicidad a la empresa, esta es la plataforma de Agent Edge, que es realmente el orquestador donde nosotros tenemos todos los agentes, no solamente de voz, digamos, hosteados o de alguna manera que están programando en esta plataforma. Las llamadas que les quería mostrar ahorita son realmente récords parecidos ligeramente a estos, no son iguales, pero también tenemos ese post-processing que les comentaba como el summary en la parte superior. Entonces, pues básicamente es una forma amigable también para un usuario, para, digamos, el cliente de nosotros, que es una empresa logística, venir, revisar qué pasó, tener un componente de transparencia también de por qué la IA decidió que esto era un bounce, que esto era un high priority, que fue un issue, que es el lado derecho que dice Raw Recipient Comment. Y también tenemos un poco de lo que vamos realmente a actualizar, que es el TMS Notes en la parte del CRM del cliente también. Esto es más que todo lo que hemos encontrado. Hay un montón de cosas, por ejemplo, tengo una listica por aquí de muchos de esos findings, pero realmente es interesante saber, y creo que fue David que me preguntó en su momento, cuál era la ventaja de hacer esto versus una persona real, porque igual una persona también puede hacer llamadas y puede salir barata, ¿no? Pero realmente yo creo que es una especie de real time o la escalabilidad que uno puede tener como en cualquier sistema automatizado, y es que si yo tengo 3 personas para hacer 300 llamadas, y cada llamada se demora 1 minuto, pues voy a demorarme 100 minutos si no descansan las personas a hacer todas las llamadas que requiero. Realmente con este sistema me demoró 1 minuto porque yo puedo escalar con el mismo número, 300, 500, y yo creo que Blan, si mal no estoy, escala hasta 1 millón de llamadas concurrentes. Entonces, ahí está la ventaja. Yo creo que uno no puede competir realmente con la capacidad de escalabilidad y de real time que podemos tener con los agentes de voz. Y bueno, no, yo realmente, lástima que les quería mostrar un poquito más del demo, pero no sé si tengan preguntas. Digamos, el área de logística, el área de agentes de voz es bastante amplia. Depende mucho de la plataforma que uno vaya a utilizar. Uno también podría construir su propio VAPI de alguna manera, pero digamos, hay muchos componentes, muchas cosas que te hacen la vida más fácil. Por ejemplo, podemos agregarle ruido de fondo de oficina para que parezca que es una persona real. Podemos también, digamos, yo lo que intento hacer es que los nombres de los agentes sean nombres andrógenos, es decir, que si tengo una voz masculina y tengo un nombre que por lo general es femenino, suena un poco raro, ¿cierto? Que se llame María y sea una voz bastante grave, ¿no? Entonces, eso a veces también puede como que está como raro aquí la cosa. En cambio, un nombre andrógeno, Sam, Tyler, Riley, son nombres que pueden fácilmente intercambiarse y es más fácil probar con voces de diferentes, digamos, matices o de alguna manera. Ya hay otra cosa que también podemos observar es que cuando los nombres son muy específicos a una etnia, por ejemplo el nombre de María también, mucha gente asume que habla español. Entonces eso también es positivo porque también hay multilingual y digamos los agentes pueden ser multilingual tanto el transcriber como el text to speech, y eso permite que la comunicación se sienta un poco más también fluida de esa manera. Vale, ¿no? Eso era lo que le quería mostrar. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Por ahora, a nivel productivo, ha sido por API. Sí se ha intentado, por lo menos, creo que en los primeros AI Tinkerers había alguien que había mostrado unos avatares, si mal no estoy, y en esos avatares funcionaban de manera pues, similar también a lo que estás comentando. No lo hemos probado porque realmente digamos, confiamos en el modelo de que un buen prompt realmente puede hacer el modelo funcionar bien, y hasta el momento ha funcionado bien, no ha habido necesidad. Sin embargo, y de hecho, qué buena pregunta, porque en los modelos de Eleven Labs, sobre todo los B3, que son los más recientes, supuestamente tienen una riqueza emocional más grande que los modelos B2, que hemos notado que sí tiene una riqueza emocional más grande, se siente más fluido, se siente más natural, pero a veces se ríe en momentos que no debe reírse. Entonces, sí.
Entonces ya dijimos, no, B2, vámonos para atrás y esperemos a que esté un poquito más estable emocionalmente, al menos al modelo, ¿no? Sí, entonces por ahora no hemos probado eso, sería una buena manera también de probar. Que sí hemos visto que para entrenar modelos, por ejemplo B2 de Level Labs, digamos no tanto a nivel de tags, pero sí puedes colocar las pausas, los waitings. Entonces, por ejemplo, puedes colocar etiquetas de 0.1 segundos entre esto y esto, sobre todo para los dígitos y para los readbacks que uno puede hacer a la persona para confirmar datos. Por ejemplo, cuando la persona, no, digamos, la IA no sabe o no está segura si lo que me dijo es way o wait y el contexto no tiene nada que ver con way, entonces puedes decir, uy, no te entendí, puedes volver a repetir. Entonces, eso también se puede también, digamos, de alguna manera, fine-tunear con esos modelos. ¿Cierto? Hay mucho cuidado el fine-tunear. ¿Cierto? Hasta el momento restricciones, si no las hemos violado, no sé, ¿cierto? Pero que sí hay de restricciones fijas, no tanto a nivel de llamadas de voz, pero sí a nivel de SMS. Para tú poder enviar SMS y hacer campañas de SMS, por ejemplo, en Twilio se demoran 2 semanas más o menos en aprobarte un número que esté habilitado para hacer ese mensaje de texto. Para llamadas es un poco más libre, digamos, por lo que he visto, uno compra un número en Twilio, lo coloca acá y funciona. Por ejemplo, el número que tenía ahorita en Postman es realmente un número de Estados Unidos porque estas plataformas no permiten llamadas internacionales. Entonces me tocó ahí enmascarar con la VPN, hacer un par de cosas y que me llegue al celular. Entonces, hay limitaciones dentro de la plataforma ya técnicas. A nivel de regulación, solo la única que conozco es a nivel de SMS. Ya por transparencia y como filosofía de la empresa, sí decimos que es un asistente virtual, que trabaja para tal empresa y que está aquí para ayudar. Sin embargo, y de hecho es el nombre de la charla, cuando la persona no quiere hablar con una IA, toca transferirla con un humano y press one to talk to human, básicamente, ¿no? Es eso. Siempre está la opción de hablar con una persona, sin embargo, el tiempo de espera en muchos casos para hablar con una persona es muy demorado. Entonces, a veces ya nos hemos dado cuenta que prefieren algunas veces como, bueno, volver a la IA, volver a llamar y que la IA resuelva. En la mayoría de los casos resuelve, en otros casos se sale del control de la IA, ¿cierto? Entonces, y no, de hecho esas plataformas son muy chéveres porque también te permiten integrar, digamos, hay un tema de regulación, uno también puede tener knowledge bases y hacer un mini rack dentro de la misma llamada. Hay que ver cómo juega la latencia ahí también. Cada cliente y cada proceso tiene su métrica de éxito diferente dependiendo del proceso. Por ejemplo, realmente la primera como métrica es separar cuando fue contestado y cuando no fue contestado, porque no controlamos si no nos contestan. Pero sí podemos ver si nos contestan, cómo mantenemos la llamada. Aproximadamente para el tema de surveys, un 45% de éxito cuando el éxito es que obtuvimos una llamada y tuvimos un feedback, sea positivo o negativo, pero que la llamada fue de principio a fin. Ese es el rate que tenemos por ahora. Ya para track and trace, como las personas sí están esperando una llamada, sí esperan que les pregunten dónde está la carga, dónde está el paquete, suelen responder un poco más. No tengo aún métricas de ese segundo proceso. El primero sé que estuvo por ahí en 45% más o menos ese success rate. Un aplauso para ellos. Gracias.